Llega el invitado a punto de vista. Llega el invitado a punto de vista. Y nuestro invitado de esta tarde en Punto de Vista es el abogado Ricardo Quintero Araujo. Él es natural de La Paz, Cesar, tiene ya varios años de estar viviendo en Bogotá, pero además es el director de un nuevo centro de pensamiento, no tan conocido, pero que tiene un alcance similar al de Cesore, pero en temas jurídicos. Se llama Centro de Estudios Políticos y Económicos del Cesar. Ricardo, bienvenido a Punto de Vista. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Saludo también para tu querida audiencia. Sí, hemos visto que has publicado un artículo bastante interesante que se titula Pasado y futuro del trabajo legislativo de los congresistas del Cesar. ¿Qué se dejó de hacer y qué debe hacerse en el próximo periodo constitucional? Es un artículo inédito, todavía no ha sido publicado y nos has dado el honor de leerlo en primicia. Cuéntanos a los oyentes que pues no han tenido la oportunidad de leer las más de 20 páginas del artículo, ¿en qué consiste y cuál fue la investigación que hiciste? Bueno, Andrés, sea lo primero aclarar que ese, documento hace parte de un documento mucho más amplio que se denomina el Cesar y sus congresistas cómo han legislado, que es una investigación que adelantó el CPC por más de 1 año y medio, en el cual, se hizo un estudio de la gestión legislativa de todos y cada uno de los congresistas que han representado al Cesar, o que han sido elegidos, tanto representantes como senadores en ese periodo de estudio. Digamos que es más que todo una lectura académica, una lectura ciudadana sobre liderazgo, resultados y representación territorial. Creo que estaba en mora la sociedad cesarense, de conocer un estudio detallado, hecho con rigor, que diera cuenta de esa actividad legislativa, que entre otras cosas se supedita única y exclusivamente a la actividad o a las funciones que establece la Constitución y la ley y que les corresponde a los congresistas. Allí no estudiamos aspectos diferentes a los legislativos. Es decir, he escuchado incluso en tus programas algunos senadores y representantes que hablan de la gestión que han efectuado, en favor o beneficio del departamento en temas de consecución de recursos, de gestión con las entidades, con la nación y sus sectoriales. Y ese es un tema que realmente no tiene como una patente jurídica. Los congresistas están, habilitados solamente para presentar proyectos de ley, proyectos de actos legislativos y, por supuesto, control político, amén de otras funciones secundarias que la Constitución les otorga. Sí. Pero esta, investigación analiza esa gestión legislativa a través de 4 variables. Sí, Ricardo, vamos por parte. En ese sentido, ¿cuál fue el hallazgo más preocupante que encontraron al analizar 30 años de trabajo legislativo del Cesar? Mire, es un tema que puede darse a nivel nacional, puede ser la constante, pero digamos que aquí hay una ausencia de trabajo creativo, de trabajo individual. En total fueron analizados 2.080 proyectos, es decir, proyectos de ley y proyectos de actos legislativos, de los cuales en el Senado, a través de estos 35 años, es decir, 9 periodos constitucionales y 35 legislaturas, se han presentado o se presentaron solamente 48 proyectos a través del rol de autoría. Me explico. Solamente 48 proyectos fueron de autoría de los senadores elegidos por el Cesar en ese periodo, que fueron exactamente 10 senadores en 35 años. El resto de proyectos corresponde a coautorías y a ponencias. En la investigación no le restamos importancia a las coautorías. Por supuesto, hay un trabajo colectivo y más después del año 2018, cuando la ley de bancada habilita a todos los partidos políticos, a todas las bancadas que, colectivamente presenten sus integrantes proyectos de ley. Pero lo que uno echa de menos es que no haya, ese trabajo individual de decir, bueno, analizo la situación del departamento o de otros departamentos de la región Caribe, si se quiere, voy a identificar problemas y yo voy a presentar como senador una serie de proyectos de ley, de actos legislativos que permitan cambiar la situación, de los territorios donde tengo realmente incidencia. Vale aclarar que los proyectos de actos legislativos
por mandato constitucional deben ser presentados mínimo por 10 congresistas. Sí, ¿por qué hablas de senador y no incluyes a los representantes a la Cámara? Claro, también, por supuesto, iba ya para el capítulo de los representantes. Ellos también están dentro del, digamos, de la investigación. En relación con la Cámara de Representantes, fueron elegidos 29 representantes. Allí se produjo un total de 1.507 proyectos, con una, digamos, constante muy parecida a la del Senado. De los 1.507 proyectos, solamente 109, fueron de autorías de los representantes. Todos los demás, de igual manera, fueron de coautoría o ponencias. Sí, sigamos analizando el tema porque, digamos, un trabajo de 30 años de análisis y quisiera preguntarte por un tema conexo y es si estamos frente a un fracaso del liderazgo político regional o es un problema del modelo institucional colombiano. Es decir, estos hallazgos iniciales que tú llegas es porque nuestra clase dirigente no está a la altura de la circunstancia o es porque el modelo que tenemos centralista, el modelo constitucional, propicia este esquema que tú estás analizando. Mira, Andrés, este es un tema que analizado desde la teoría política y constitucional puede generar mucha controversia. En Colombia, digamos, existe un modelo mixto de democracia. El artículo 3 de la Constitución Política establece que el pueblo es quien ejerce directamente el poder. Lo puede hacer directamente y para eso hay 6 mecanismos digamos, de participación ciudadana o lo puede hacer a través de sus representantes. Asimismo, el artículo 133 constitucional es el que establece el régimen de representación política en Colombia y claramente dice de que todos los miembros de las corporaciones de elección popular tienen que actuar en beneficio del pueblo observando el principio de justicia y bien común. ¿A qué voy con esa precisión? Hay una discusión sobre el mandato imperativo y el mandato libre, es decir, en los parlamentos en el mundo está la discusión si los representantes obedecen el mandato popular o tienen agendas propias. Y digamos, hay constituciones en el mundo que han de forma expresa prohibido el mandato imperativo porque, por supuesto, el parlamentario tiene un margen digamos, de actuación bastante amplio. Pero nuestra constitución es muy particular en el sentido de que los manda a cumplir, digamos, unos preceptos de primero, atender todas las, digamos, demandas ciudadanas y segundo, bajo los principios de bien común y justicia. Aquí en esta investigación lo que encontramos es que no podemos aquí, digamos, deslegitimar una institución como el Congreso o decir que es culpa de los congresistas o de los partidos. No se trata aquí de atacar, digamos, a esas instituciones que son muy importantes para la democracia. Aquí lo que estamos es llamando la atención de que se pudieron hacer más cosas. Es decir, el Cesar es un departamento realmente fragmentado. Allí hay un, digamos, sistema productivo de enclave que ha generado una serie de problemas históricos para el departamento, un PIB que, digamos, gran parte de su aporte lo hace es la industria extractiva que no genera valor, que tiene, digamos, una generación de empleo que no supera los 10.000 frente a una población apta para trabajar de más de 500.000 habitantes. Entonces se ha descuidado un poco el tema del desarrollo económico, que a través de leyes de la República pudieran, digamos, mejorarse. Hay otro tema importante y es la deuda digamos, con todos los daños ambientales, que tampoco ve uno que hay allí un trabajo colectivo por parte de los representantes y los senadores en aras de, digamos, corregir o por lo menos resarcir todos esos daños que históricamente ha generado la industria extractiva. Entonces hay una serie de situaciones que uno pensaría que desde el Congreso de la República los congresistas deberían enfrentar, incluso de forma colectiva. Aquí no hemos visto como una, digamos, cohesión por parte de todos los congresistas, independientemente de su partido, por tratar de que el Cesar supere todos esos problemas socioeconómicos. Sí, Ricardo, precisamente usted está hablando de la dependencia que todos conocemos de la economía del Cesar del carbón y habla de la urgencia de la transición económica.
pero, y en ese sentido, dice, los congresistas no han hecho la tarea. En su opinión, ¿qué deberían hacer? Y ahora que vamos a elegir nuevo Congreso, no importa a quién elijamos, pero estos que sean elegidos, ¿cuál sería la tarea en ese frente particular en materia económica para el Departamento del Cesar? ¿Qué deberían hacer según usted? Andrés, aquí hay que trabajar urgentemente en una ley que pueda generar una transición de forma seria y concreta de esa, digamos, vocación extractiva del departamento a una vocación mucho más agroindustrial, manufacturera, incluso industrial. Hay cómo hacerlo. Eso se requiere urgentemente. Sin embargo, digamos, algunas intenciones que han tenido algunos representantes y senadores han sido muy tímidas en ese sentido, pero no hemos visto realmente un trabajo colectivo que permita, digamos, llevar al Congreso de la República para su debate y deliberación leyes realmente de impacto para estos departamentos que están siendo realmente afectados por esta vocación extractivista. Usted, ¿qué tan, digamos, teniendo en cuenta su análisis y que usted se limitó solamente al tema del trabajo legislativo? Luego vamos a hablar sobre el tema de la gestión porque quiero reservarlo para el final, pero ¿qué tan viable es crear una bancada cesarense realmente unificada, teniendo en cuenta que estamos en un escenario de profunda fragmentación política? O sea, aquí cada quien está por lo menos en este momento viendo cómo se elige, y una vez elegido, las alianzas se tejen de manera parcial. ¿Qué tan viable sería hacer esa bancada parlamentaria cesarense como si opera, por ejemplo, que siempre hemos puesto el caso de Antioquia, pero no es el único? Valle del Cauca también opera de manera mucho más coordinada que la nuestra. Andrés, han habido intentos. Uno no puede desconocer que algunos congresistas han tratado, digamos, independientemente de su color partidista o su ideología, han tratado de unirse para sacar temas en común. Pero fíjese usted, aquí lo que hay es una desnaturalización del concepto de política. La política como tal, entendido en términos, digamos, dentro del marco de la actividad política, es un espacio donde todos los sectores de una sociedad que están en desacuerdo frente a muchas cosas tienen que ponerse mínimamente de acuerdo en cosas, digamos, tan importantes como reducir la pobreza, en cosas tan importantes como reducir la desigualdad, como mejorar el medio ambiente, en fin. Esto, digamos, que no tiene ninguna prohibición legal. Es simplemente un tema de voluntades. Fíjese usted, los próximos congresistas, yo pienso que a través de un foro, ojalá que lo promueva Radio Guatapurí, tienen que hacer un compromiso serio ante la opinión pública. Es que, digamos, los ciudadanos no pueden seguir siendo actores pasivos de la democracia y que solamente se les invite a votar. Ese es un concepto ya superado de la democracia hace mucho tiempo. Aquí necesitamos una ciudadanía mucho más activa, que esté cerca a los congresistas, a sus representantes, si bien no imponiéndoles cosas, pero sí, digamos, vigilando de que por lo menos están haciendo algo que logre que el departamento pueda superar muchos problemas estructurales que históricamente tiene. Finalmente, Ricardo, tengo una serie de preguntas finales. Yo quiero hacerlas rápido para encontrar una respuesta suya. Nos están escuchando no solamente en Radio Guatapurí, sino también en Cacica Estéreo, que se unen a esta hora para hacer punto de vista. A ese joven que nos está escuchando, que está pensando si votar o no en las próximas elecciones, ¿qué debería exigirle a su candidato ideal según este análisis? Bueno, yo pienso, mire, Andrés, que a diferencia de los cargos uninominales, donde se presenta un programa de gobierno, en fin, los congresistas, digamos, no presentan allí una serie digamos, de documentos que tienen que registrar ante la registraduría o que tienen que presentar, digamos, a los ciudadanos. Pero sí hay un discurso político que es potente. Muchos de ellos generan unas expectativas democráticas demasiado grandes, que creo que también es un error, pero yo pienso que la gente tiene que votar y sobre todo los jóvenes tienen que empoderarse y tienen que salir y decidir a conciencia. Fíjese usted, nuestro centro de pensamiento, que como usted lo mencionó, es realmente muy joven, no llevamos sino año y medio, y realmente tiene un objetivo y es despertar pensamiento crítico en la ciudadanía. Aquí, digamos, no tenemos sesgo político, aquí de lo que se trata es de construir conocimiento a partir de datos, de observaciones empíricas, que es lo que necesitamos nosotros, sobre todo un departamento como el Cesar, que necesita precisamente investigación, poner
ponerle de presente a la ciudadanía, digamos, datos para que ellos de forma, digamos, independiente y a conciencia tomen las decisiones. Pero hay que participar en el proceso democrático, ojalá de la manera más objetiva posible. Pero no respondió a mi pregunta. ¿Qué le debe exigir ese joven que nos escucha a los candidatos? ¿Qué compromisos, por lo menos, si usted estaría en la piel de un joven cesarense que ve dificultades para encontrar un trabajo, que necesita de la palanca de un político para poder emplearse, y va a votar? Ese voto, ¿cómo lo condicionaría usted si fuera ese joven? No, pues que legislen en consecuencia con la situación y la realidad del departamento. Colombia es un país de regiones y todas las regiones tienen sus particularidades. Por eso es importante que se hagan los foros, que se hagan los encuentros, porque muchos, digamos, candidatos están hablando a través de los medios de comunicación, la plaza pública, pero, digamos, no se puede interactuar con ellos y lo único que queda supeditado el ciudadano es a escuchar todas esas promesas políticas que finalmente no terminan siendo, digamos, concretadas o materializadas en el Congreso. Los jóvenes lo que tienen es que promover, ojalá con los medios de comunicación, foros para que los, digamos, congresistas puedan tener un compromiso allí con la gente, o por lo menos que formulen documentos donde hay un compromiso con los ciudadanos, pero no lo hemos visto. Bueno, por último, reservé el tema de la gestión parlamentaria. Usted decía al inicio de esta entrevista que en su análisis usted hizo una salvedad, una nota aclaratoria diciendo aquí no estamos midiendo gestión parlamentaria en cuanto a recursos que traen los congresistas porque esa no es la labor constitucional que le asigna la Carta Política a ellos. Y en eso usted tiene razón. Sin embargo, Ricardo, pecaría uno, digamos, de incauto, de inocente, pensar que en un modelo tan marcadamente centralista como el nuestro, por fuerza de las circunstancias, los congresistas se han vuelto unos gestores de recursos. Y se han vuelto gestores de recursos porque en eso sí digo, eso ya es una pregunta editorializada, el modelo de alguna manera fuerza a que ellos actúen de esa manera ante el abandono del centro a la periferia, a la provincia. Aquí usted ve, usted que vive en Bogotá, el desfile todas las semanas de los alcaldes y gobernadores del país, ministerio por ministerio, mendigando recursos para que le aprueben el acueducto, el plan de saneamiento básico, el parque, en fin, todos los recursos que requieren los municipios que en gran parte dependen del sistema de transferencia general de la nación. Entonces, eso es cierto que su estudio no lo analiza y usted hace bien, digamos, de manera técnica, decir esto no es propiamente la labor del congresista, pero tampoco se puede desconocer por digamos, las limitaciones de este modelo que muchos dicen ya está haciendo agua y es necesario reformarlo. Sí, no, indudablemente, Andrés. Dentro del estudio que nosotros adelantamos, es decir, en esta investigación, no nos estamos oponiendo. Hacemos, por supuesto, la salvedad, como tú estás indicando, de que el estudio se supedita solamente a la gestión legislativa. Lo que sí también mencionamos allí es una jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional, incluso y mencionamos una sentencia que es hito en ese sentido, donde la Corte hace un examen de constitucionalidad por desviación de poder precisamente por esta práctica. Pero como tal, no te estoy, o por lo menos aquí no planteamos de que no las puedan hacer. Pero es que, digamos, la esencia como tal de su labor es prácticamente lo que tiene que ver con la formulación de proyectos de ley y de actos legislativos. Ahora, ¿por qué si es un tema estructural o más bien un problema serio para el país, el tema de la excesiva centralización y una descentralización con muchas competencias sin recursos? Para eso están los mecanismos, para eso pueden presentar los proyectos de actos de reforma constitucional con el fin de que se pueda intentar la modificación de esos problemas que han sido también históricos, pero tienen todas las herramientas desde el punto de vista constitucional para hacerlo, independientemente pues de los compromisos políticos de sus partidos. Ricardo, muchísimas gracias por participar en este espacio, que sea la primera de varias entrevistas que le hacemos aquí en Punto de Vista. A usted muy amable, invito a todos los ciudadanos a ingresar al CPC y a ver pues, los resultados de esta investigación que realmente son interesantes. Bueno, buena tarde. Gracias, Andrés.